sanitario también no estaba en como se suponía que debería de estar, pero hoy en día todos esos parámetros se han ido quitando, ¿no? O sea, tú no puedes atacar ya la calle de la Adoquín, al contrario, si hablas de la calle de la Adoquín es para hacer grande al PRI, ¿no? Sí, si hablas ya del rastro que ha de tener sus deficiencias operativas, todo lo que tú quieras, pero está funcionando, ¿no? Si hablas del relleno sanitario, está funcionando. Otra de las obras y que la verdad no tengo el dato, era la tubería, parece que de Camotepec, ¿no? Donde también se hablaba de que ya estaba registrada como terminada y no era tal, ¿no? Faltaban algunos detalles. Entonces sería interesante esta parte de corrupción, en dónde está enfocada en cuestión de obras, porque realmente la corrupción hoy en día se ve más en las obras, ¿no? O sea, como que la gente ya percibió de que el político donde gana es en las obras, no en otras cosas, ¿no? Entonces ya les se pide cayeron, más, ¿no? se pide más explicación sobre eso, ¿no? A veces los datos y la percepción es totalmente equivocada, a mí me queda muy claro. Alguna vez hablando con un personaje del PAN, criticaba la labor en ese entonces de Edgar Garrido, ¿no? Y hacía una comparación que en ese momento como que sí me cayó y dije, sí es cierto, algo está mal, porque él hablaba de que en el Acceso Sur, que es una obra que en verdad trajo muchos beneficios, había costado aproximadamente 7 millones de pesos. Y en ese momento en paralelo se estaba haciendo también el libramiento de Chignahuapan, no sé si recuerdan que decía 9 millones de pesos, pero ese libramiento no ha durado bien ni 3, ni 4, ni 5 meses, ¿no? Y yo creo que hace poco creo que le invirtieron 18 millones de pesos, mientras que en el Acceso Sur no se ha hecho eso, ¿no? Entonces, cuando ellos te dicen, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero sí hay que enfocar, que ellos nos digan más a qué se están refiriendo para poner mucha atención, porque creo que ahora son tiempos de cambio. Hoy ya no es tan fácil que quede oculto algún acto de corrupción, ¿no? O sea, sale los medios de comunicación, las formas de poder visualizar, el ciudadano que quiere llegar más a fondo tiene el IFAI para poder, o la ley de transferencia en este caso acá en del Estado, buscar la información si en verdad quiere llegar al fondo, ¿no? Entonces, sería interesante ver si ellos, por ejemplo, cuando acusan a la administración de corrupción, o que nosotros a veces lo hacemos, ¿de acuerdo? Pero si ellos lo hacen, ver si efectivamente ya lo cotejaron, ya lo comprobaron, porque pues decir es corrupto por ganar un voto, creo que no es ético ni es legítimo, pero sí vale porque tiene mucho peso, Porque ¿no? representa. Pero además, bueno, no sé, es ahorita una dinámica que está tomando hasta cierto punto, en este caso Compromiso por Puebla, la coalición de Acción Nacional. Se ha visto también un Rafael Moreno Valle también pues muy bravo, ¿no? En este sentido, sacando cosas a relucir. Y que bueno, pues también tendría que ser cuidadoso, va a tener que ser cuidadoso porque también hay cosas en las que él fue priista, ¿no? Y también conoce muy a fondo. Mira, el asunto de que señales, a mí me parece que el señalar objetivamente lo que está mal hecho no está mal, incluso cabe en la posibilidad de que pudiera estar más que mal, bien. Ahí es cómo lo sustentas, qué tanto lo sustentas. Rafa ha insistido mucho en un proyecto que se llama la Célula, que está en la zona de Libres, que es un proyecto que era un proyecto de gran expansión económica para el Estado de Puebla y que verdaderamente se invirtieron miles de pesos y nunca funcionó. Rafa ha hecho mucho énfasis en eso. También es cierto que cuando fue secretario de Finanzas, bueno, en ese entonces nadie lo puede ocultar, se hizo el gran hoyo financiero. Pero vamos a suponer que así fue, él tenía un jefe que era Melquiades Morales. Aquí lo que quiero llegar al punto es, sí se vale destacar lo que está mal, siempre y cuando se sustente. Claro. O sea, sí se vale decir, esto no está correcto, siempre y cuando se sustente. Lo que podría ser demagogo y lo que podría ser erróneo es que se señalaran cosas por señalarse sin sustentos. Eso sí Sí. sería demagogo. Ya sea en el gobierno del Estado, como en el gobierno municipal, como los candidatos a presidentes municipales. O sea, me parece que ahí sí caerías en un error. Porque aparte ahora la gente lo sabe, lo conoce y lo sabe a viva voz. O sea, las instituciones han cambiado, el equilibrio de fuerzas, cuando estás hablando del equilibrio de fuerzas en el Congreso, cuando no hay un mayor número de diputados de un solo partido y el Congreso está mal equilibrado, seguramente hay más rendición de cuentas con los presidentes municipales porque los intereses de la claridad son de ambos. Entonces, aquí lo importante es eso, es establecer hasta dónde es bueno señalar,
con sustento, y eso vale la pena hacerlo, y hasta donde el señalar sin sustento cae en una demagogia total, ¿no? Sí, porque ese es el riesgo del debate. Cuando se anuncia el debate, la gente está muy atenta al debate, y lo que escucha en muchas ocasiones lo toma como cierto y no le da seguimiento. Si nosotros recordamos en el caso del debate presidencial, en la acusación que hace López Obrador contra Calderón acerca de lo de Hildebrando, del cuñado, incómodo, ¿de acuerdo? No sé si ya se le va dando todo el seguimiento, y te acuerdas de las cajas vacías que llevaba Noroña, que para demostrar que efectivamente eran cajas vacías. Entonces, como que dices, híjole, o sea, sí te creí, como que Calderón ya no era de muy mi agrado, pero pues... Pero saliste peor porque engañaste, ¿no? Exacto, Aquí es el asunto. El asunto es... Ya no da seguimiento a la gente, ese es el problema. Qué malo es señalar algo que no puedes cumplir, porque entonces quien queda más es quien señala sin fundamento. Cuando señalas con fundamento y dices, esto está mal, y traes un fundamento y se lo demuestras a las personas y se lo demuestras a las gentes, seguramente tu credibilidad va a ser mucho mayor ante la ciudadanía, claro, y ante los ojos de todos. Pero cuando señalas, y aparte de señalar, tú eres el principal... el que principalmente fomenta el engaño, aunque sea un señalamiento, eso es verdaderamente un lastre que vas a arrastrar toda la campaña, y aparte, si llegas a ganar, seguramente vas a seguir arrastrando. Entonces, en ese sentido, yo creo que los debates son sanos, pero más sanos son las propuestas. O sea, me parece que sí hay que señalar los errores, me parece que es fundamental señalar lo que está mal, pero es más allá fundamental y es más enriquecedor escuchar propuestas y escuchar análisis respecto al asunto y respecto a las problemáticas que los ciudadanos estamos viendo todos los días y cotidianamente. Muy bien. Pues, ¿qué viene para los próximos días? Ya hay un avance importante, ¿no? Sí, se van a intensificar las campañas, ¿no? Y yo creo que ya pienso a lo mejor estratégicamente lo que ellos plantearon fue el posicionamiento, ¿no? Que la gente los conociera. Creo que ese punto ya lo lograron. En la parte de la gente con la que yo he tenido oportunidad de platicar, bueno, pues está la cuestión del empate y además seguir por quién, si es mi cuate y todo. Yo creo que esa parte no se había visto en mucho tiempo, ¿no? Sí, como que antes casi te decían, no, yo por él no voy a votar, ¿no? Pero ahora, híjole, es que sí tengo este compromiso porque hace tiempo que lo conozco, porque me llevo bien, y no más de una persona te lo comenta. Yo no sé a ustedes cómo les ha ido en esos comentarios. Entonces, bueno, ya por lo menos ya está la parte de quiénes son los candidatos, ya se definió muy bien. De hecho, yo creo que en el caso del PT, pues le faltaría mucho para levantar y la gente sepa exactamente quién es el candidato, ¿sí? Pero ahora viene la parte de lanzar efectivamente las propuestas, ¿no? De cómo van a lograr esos objetivos. Y vuelvo a repetir, cada día se les va a volver más difícil. ¿Por qué? Porque ya si tú llegas a una colonia y en donde ya tienen, mira, la gente sabe bien cuál es su problemática, y también resulta que la gente sabe bien cómo resolver esa problemática. Muchas veces la autoridad, y no solamente pasa en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, la autoridad no escucha a la gente, o sea, no la consulta y hace las obras por hacerlas, y como piensa que es, y muchas veces se equivocan por lo mismo, ¿no? Entonces, la gente ya sabe cuál es el problema, y en muchas ocasiones ya sabe cuál es efectivamente la solución. Entonces, imagínate llegar a un candidato que llegue y proponga y diga, no, pues eso lo vamos a resolver así, cuando la gente sabe que eso no va a suceder, que eso no va a ser posible. Ahí es donde ya deben de tener cuidado, y ahí está lo interesante. Ahí es donde vamos a ver la verdadera capacidad de cada uno de los contrincantes de hoy en día. Muy bien, de cómo separarse o cómo pararse frente a las comunidades, ¿no, María? La Voz Populi dice que vamos muy empatados, o sea, que la diferencia verdaderamente es como muy poca entre ambos. Aquí quien va a ser verdaderamente el punto de diferencia y el punto de despegue de uno u otro van a ser el cómo vaya él a hacer las propuestas directamente a las colonias, a las reuniones con las colonias, cómo se empiecen a hacer las empatías entre el ciudadano y el candidato. Eso va a ser fundamental. Yo espero y esta semana que haya mediciones ya formales, no tanto en el municipio, porque yo no conozco que haya una empresa que esté trabajando específicamente al municipio de Zacatlán, pero sí mediciones a nivel nacional respecto al estado, y eso nos va a dar una idea más generalizada de cómo estamos ya en cuestión de números. Yo esperaba que ya en esta semana hubiese mediciones, no las ha habido, entonces vamos a esperar que la próxima ya las haya, y entonces en ese sentido estaremos ya viendo un contexto más numérico y estadístico de cómo